Kerem Bürsin está en el ojo del huracán, y no es precisamente por una película o una serie. Agárrense porque hay una demanda millonaria sobre la mesa y la razón detrás de todo esto es para no creerlo. A ver, vamos a ver qué está pasando porque esto se pone bueno. Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a más de uno, está metido en un lío legal que pinta a ser millonario. No estamos hablando de una pequeña riña, no señor. Estamos hablando de cifras que marean, y todo parece indicar que hay algo turbio escondido detrás. ¿De qué va todo esto? Pues según lo que se está comentando, hay una empresa que le está exigiendo una suma de dinero brutal. Y lo más fuerte es que la historia que sale a la luz no cuadra del todo. Dicen que Kerem supuestamente incumplió un contrato. ¿Pero qué contrato? Y más importante aún, ¿por qué ahora? Para ser honestos, estas cosas suelen tener dos versiones, y la de Kerem Bürsin, hasta ahora, es la que menos hemos escuchado claramente. Lo que yo creo que está pasando es que esta empresa vio una oportunidad para sacarle dinero, porque Kerem es una figura pública, muy popular, y esas demandas, aunque sean infundadas, hacen ruido y a veces la gente prefiere pagar para evitar el escándalo. Pero, ¿es este el caso? Muchos dicen que es algo relacionado con proyectos pasados, quizás algo de publicidad o una colaboración que no salió como esperaban. Pero aquí viene lo jugoso, hay rumores de que la razón real es mucho más personal, incluso de despecho. ¿Se imaginan? Una demanda millonaria por un lío personal. Eso sí que sería un salseo digno de Hollywood. ¿Y quién está detrás de esta empresa o de la demanda? Eso es lo que nadie sabe a ciencia cierta, y ahí es donde la cosa se pone más misteriosa. Las fuentes son un poco vagas, y eso siempre levanta sospechas, ¿no les parece? Si fuera algo tan claro como un incumplimiento de contrato, ya tendríamos todos los detalles y las pruebas a la vista. Lo que me extraña es que Kerem, que siempre ha sido bastante abierto con su vida profesional, no haya dicho nada contundente al respecto. Solo hay comunicados genéricos que no aclaran nada. Y eso, amigos, solo alimenta más las especulaciones. Podría ser una estrategia legal para no dar armas al enemigo, o podría ser que esté preparando su defensa con todo el arsenal. Mi teoría es que esta demanda podría tener que ver con algún tipo de acuerdo que Kerem rompió, sí, pero no de forma intencionada. Quizás fue una omisión, un malentendido, o incluso algo que él no sabía que estaba haciendo mal. Y la persona o entidad que está detrás de esto, en lugar de buscar una solución amistosa, ha decidido ir directo a la yugular con una demanda millonaria. Y la parte que me deja pensando es el oculta. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Es un secreto que Kerem guarda? ¿O es la verdadera intención de quien lo demanda? Imaginen que todo esto es una cortina de humo para tapar otra cosa peor. Es para volverse loco. Considerando su carrera, su imagen pública, esto es un golpe fuerte. Una demanda así puede dañar su reputación, generar dudas en contratos futuros, y vaya usted a saber qué más. Por eso el silencio de Kerem es tan llamativo. Ahora, ustedes que me están viendo, ¿creen que Kerem Bürsin realmente incumplió un contrato de forma grave y por eso la demanda, o sospechan que hay gato encerrado y que la verdadera razón es mucho más turbia o personal de lo que nos cuentan?